Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos nuevamente a lo que serían las clases de química. En esta ocasión vamos a ver el tercer tema, que serían los enlaces químicos. Y bueno, por conocimiento tenemos que hasta el momento hay 103 elementos en la tabla periódica y en la naturaleza existen muchos más sustancias que esos 103, o sea, no vamos a encontrar nada más 103 sustancias. Entonces, ¿cómo es que logramos nosotros encontrar en la naturaleza muchísimas más sustancias, ¿no? Que además de esos. Eso se da porque hay que saber que tenemos lo que serían los elementos, van a interactuar entre ellos y entonces van a formar estas sustancias que son muchísimas, ¿no? En cantidad. Entonces, y aquí pues bueno, cabe preguntarse cómo van a interactuar entre ellos estos elementos. Y pues es lo que vamos a ver justamente a continuación, cómo interactúan estos elementos que están dentro de la tabla periódica para formar sustancias nuevas, ¿sí? Y cómo clasificamos sobre todo estas sustancias o este tipo de enlaces, ¿no? Entonces, existe una forma en la que estos elementos se unen entre sí y esta forma pues tiene mucho que ver con lo que sería este las características propias de cada elemento, ¿no? Que van a tener. La forma en la que se unen se conoce como enlaces, es lo que vamos a tener nosotros como esta unión o la forma de escribir esta unión se le nombra como enlaces. Y vamos a ver que existen diferentes tipos de enlaces para diferentes sustancias. Entonces, hay que definir qué es un enlace. En pocas palabras, el enlace va a ser una fuerza que va a mantener unidos a los grupos de dos o más átomos, de tal forma que hace que funcionen como una sola unidad. Es importante entonces que mencionemos esta parte, o sea, todo va a ser una interacción de energía, ¿no? Esta energía o esta fuerza va a ser la que va a estar logrando mantener el que se funcione todo bien, ¿no? Todo lo que sean los enlaces atómicos, que funcionen entre ellos y que sean estables sobre todo para que se pueda mantener el enlace. El enlace va a ser una fuerza que existe entre dos átomos, cualquiera sea su naturaleza, y esta se da debido a la transferencia total o parcial de electrones. De esta forma adquiriremos una configuración electrónica y este se corresponde a lo que serían por ejemplo, los gases nobles. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Los gases nobles, si lo recordamos, en su último nivel de energía está completo. Esto quiere decir que ya no puede ni ceder ni aceptar más electrones. ¿Sí? Está completa esa línea. Entonces, esto es a lo que se refiere justamente. O sea que tenemos que tener una configuración que se asemeje a la del gas noble, o sea que se llene todo el nivel de energía para que ya se considere como algo estable, ¿sí? Y la respuesta a qué es un enlace, pues no es tan simple porque existen al menos tres modelos que son los que vamos a ver a continuación más a detalle. Pero estos serían el enlace de tipo iónico, el enlace covalente y el enlace de tipo metálico, que serían como las tres modelos más simples que nosotros podemos tener para poder darnos cuenta de cómo serían los enlaces. Y pues bueno, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Entonces, en el tipo de enlace iónico, principalmente vamos a tener sólidos, que van a ser, por ejemplo, como si lo vemos desde la parte de algunos minerales comunes, va a ser la fluorita, o uno que usamos todos los días en nuestra casa, que va a ser la sal común, o alita, mineralógicamente así se le conoce como alita. Entonces, estos, por ejemplo, es un enlace de tipo iónico y vamos a ver sus características, pero para que vayamos dándonos una idea de que pues esto lo tenemos todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo vamos a tenerlo en nuestras casas. Los enlaces covalentes vamos a tener en sustancias moleculares que pueden ser en fluidos principalmente. Entonces, fluidos como el agua es un enlace de tipo covalente y los gases también son de tipo covalente. Además tenemos lo que serían los sólidos de red covalentes, que en estos ya vamos a tener algunos minerales, por ejemplo, como los silicatos, el principal representante pues es el cuarzo, ¿no? Que todos en algún momento seguramente hemos visto un cuarzo o hemos traído un dije de cuarzo. El cuarzo tiene la característica de que sería un enlace de tipo covalente.
Igual los diamantes, entonces también es un enlace covalente el que tiene. Ahora con los metálicos, pues vamos a tener, como su nombre lo indica, principalmente elementos metálicos en este tipo de enlaces. Y pues un ejemplo sería, por ejemplo, el cobre. Aquí vemos como una parte de cobre nativo. Y también tenemos lo que sería el iridio, que sería otro tipo de enlace de un sólido metálico. Vamos a ver de uno por uno. El enlace iónico. Este se caracteriza, perdón, porque es la unión se genera eléctricamente entre elementos que son con cargas opuestas, ¿sí? Entonces es como con los imanes, los polos opuestos se van a atraer, entonces se necesita que haya los elementos tengan cargas diferentes para que se puedan atraer entre ellos y se genere el enlace. Este tipo de enlace también ocurre entre metales y no metales. Entonces, este es importante, que ese tipo de enlace se puede dar así, entre elementos que sean metálicos y no metálicos, se pueden combinar. Y además los átomos se transfieren electrones completamente. Entonces, puede ser que uno o más de los electrones que tengan en el último orbital se transfiera para completar para llenar más bien el orbital del otro elemento. Entonces, con esto logramos la configuración justamente como de gas noble, con todo su último orbital lleno completamente. Y este proceso de transferencia se dan electrones que forman iones y el átomo que pierde los electrones queda con una carga positiva. Esto ya lo habíamos visto en lo que sería un poco la clase ya en físico, pero lo que sería a lo que nos referíamos con esto es que acuérdense, si un átomo pierde electrones, o sea, gasta esos electrones, lo único que puede hacer es ganar más. Entonces, por eso queda con una forma positiva, ¿sí? Ahora, el átomo que está ganando los electrones queda cargado negativamente porque ya está recibiendo. Entonces, lo único que puede hacer una vez que recibe es perderlo. Entonces, por eso es esta parte, ¿no? Y bueno, y se llama anión, lo que sería el negativo, y catión, el positivo. Esto es importante. Ambos iones van a adquirir la configuración de gas noble, entonces ese es el objetivo, ¿no? Que se logre que el enlace en su último nivel de energía tenga todos los electrones que se necesitan, ¿no? Para llenarlo, ese nivel de energía. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos como el cobre y perdón, el cloro y el electrón que se está robando el sodio. Entonces, en general aquí sería como está formando cloruro de sodio, ¿no? Entonces es lo que estamos ejemplificando aquí con esta caricatura, ¿no? Y bueno, el enlace iónico no deja de ser curiosa la forma de los elementos. ¿Por qué? Porque en sus estados puros, lo que sería el sodio y el cloro, son altamente dañinos, ¿no? El sodio, por ejemplo, es un metal de tipo corrosivo y el cloro, cuando lo tenemos en su estado puro como cloro, es un gas venenoso. Y ojo con esto, porque también en la casa luego llegamos a generar lo que sería gas de cloro al estar utilizando el cloro para limpiar, el cloro común que usamos, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado cuando lo estemos usando, ¿no? Pero lo curioso de esto es que una vez que se mezclan el sodio y el cloro para formar el cloruro de sodio, se neutralizan completamente. Y tanto es que pues nosotros lo consumimos de manera diaria y de hecho nuestros cuerpos lo necesitan estos electrolitos de las sales de cloruro de sodio para poder funcionar bien, porque nuestros cuerpos funcionan como una planta hidroeléctrica prácticamente, somos agua, ¿sí? 70% de agua es lo que tenemos aproximadamente, pero aparte nuestros músculos y todo lo que sería nuestro sistema funciona a partir de pequeñas descargas eléctricas. Entonces, pues nosotros necesitamos justamente esto, porque el agua por sí sola no es conductora de la electricidad, necesita tener sales disueltas para que pueda conducir la electricidad a través de ella, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. Entonces, el sodio entrega el electrón que sería de luz último nivel y entonces se transforma en un catión. Y el cloro va a aceptar ese electrón y se va a transformar en el anión. Ahora ambos van a tener en su último nivel 8 electrones, por lo tanto van a adquirir la configuración justamente de gas noble. Van a tener su último nivel de energía con 8 electrones y también con eso se completa la regla del octeto. Entonces esto es lo que va a pasar, ¿no? El sodio entrega
el electrón al cloro y entonces ya van a estar compartiéndolo y pues quedan ambos con su último nivel de energía lleno, ¿sí? Entonces esa sería la parte que se está ejemplificando aquí, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí estamos viendo otra cosa que sería la parte de la estructura cristalina. ¿A qué nos referimos con esto? De hecho, si vemos o si han visto los granitos de la sal, cuando viene en granos, que no viene molida, se ven estas formas tan curiosas, ¿no? Como de pequeños cubitos. Eso se debe a que la estructura interna de lo que sería el acomodo de los elementos se viene dando con un orden. Entonces, ese orden se refleja en forma de cristales. Y estos cristales que forman se conocen como estructura cristalina. Y no solo la sal los tiene, muchos minerales llegan a tener estas características, ¿no? De formar pequeños cristales, incluido el cuarzo y muchos más, ¿no? Entonces, aquí por ejemplo vemos igual la estructura cómo estaría, el cloro acomodado con lo que sería el sodio, y entonces va formando justamente este modelo como de pequeños cubitos, y estos cubitos se van a ver reflejados después, ¿no? En lo que sería la forma del modelo. Entonces aquí por ejemplo en las propiedades, el cloruro de sodio, esta es una imagen de hecho de uno de estos cubitos de sal, ¿sí? Y una de las propiedades que estas son importantes para poderlos identificar nosotros más fácil. Los enlaces iónicos son sólidos a temperatura ambiente, ¿sí? Y son rígidos y se funden a temperaturas muy altas. Entonces, esa es una característica que van a poseer ese tipo de enlaces también. Entonces, en estado sólido no conducen la corriente eléctrica, es otra característica, pero una vez que se han disuelto o fundido, sí conducen electricidad este tipo de enlaces. De hecho, hay muchas fábricas, o bueno, no fábricas más bien, sino plantas generadoras de electricidad que utilizan sal para poder funcionar. La sal la tienen que elevar a más de 500 grados de temperatura, que lo hacen mediante paneles solares en construcciones muy grandes y entonces funden la sal para ayudar a generar corrientes eléctricas, ¿no? Tienen altos puntos de fusión y de ebullición, ese tipo de enlaces, por la fuerte atracción que hay entre sus iones. Entonces, entre más energía tengamos en un enlace, más difícil va a ser poder separarlas, ¿no? Eso es muy lógico. Entonces, tenemos que tener, este tipo de enlaces tienden a tener mucha energía interna entre los átomos, entonces sus estructuras son muy sólidas. Y pueden usarse como material refractario también. ¿Por qué? Porque no son buenos conductores del calor, ¿sí? Entonces, eso es lo que serían los materiales refractarios. De hecho, no sé, aquí en muchos de los lugares cuando hacen hornos de leña para el pan o para las pizzas, por ejemplo, se utiliza sal o algunos elementos refractarios de este tipo, de enlaces iónicos, para poder este, generar unas planchas y que esta plancha no permita que se escape el calor del horno, sino que lo mantenga ahí, ¿sí? Entonces, bueno, por ejemplo, otra de las características que va a tener es que se pueden romper hacia ciertas direcciones, son más frágiles en unas direcciones que en otras. ¿Y de qué va a depender esta fragilidad? Pues que es de donde cómo están sus estructuras cristalinas, ¿no? Otra es que son solubles en agua. Entonces, este tipo de disoluciones son buenas conductoras de electricidad, como les decía. Entonces, esto justamente es lo que aprovechamos nosotros o nuestro cuerpo ha aprovechado para poder conducir las cargas eléctricas que nos mueven, ¿no? Y que nos hacen funcionar correctamente. Entonces, aprovechamos la sal disuelta en el agua para formar estos electrolitos y que, pues bueno, los tengamos. Entonces, a veces hasta en los comerciales que luego usan mucho esta parte de la química para el marketing, presumen, no es que esta bebida tiene electrolitos. Con que le pongamos poquita sal, una pizca de sal al agua, ya vamos a tener un agua con electrolitos, si nos damos cuenta. Entonces, no es la gran cosa los electrolitos, los podemos tener nosotros muy fácilmente, ¿no? El enlace de tipo covalente, en este ya pasamos al siguiente, son reacciones entre dos átomos de no metales, ¿sí? Entonces, cuando tenemos
El anterior era un enlace de tipo metálico y no metálico, ¿sí? Los dos juntos forman el iónico. Cuando tenemos dos no metales, vamos a tener el covalente. Este tipo de enlace se produce cuando existe una electronegatividad polar y de forma que cuando la diferencia de electronegatividad no es suficientemente grande como para que se efectúe la transferencia de electrones. ¿Qué quiere decir esto? Que en estos no va a ceder por completo el electrón, sino que los van a compartir. Entonces van a tener los dos el electrón en su último orbital, compartiéndolo a ambos, ¿no? Y entonces, pues bueno, tendríamos por ejemplo el agua, va a ser un tipo de enlace covalente. En el agua, entonces el hidrógeno, que es H2O, el hidrógeno está compartiendo, como si se recuerdan, el hidrógeno tendría en su nivel de energía nada más tiene un electrón, ¿no? En su último nivel, que de hecho es el único nivel que tiene. Entonces, para poder completar ese nivel necesita dos, porque si recuerdan sería el 1s2 para que se llene, ¿no? Entonces, para poder llenar ese último nivel de energía, necesita compartir con el oxígeno un electrón, ¿sí? Entonces, una vez que lo comparten, el hidrógeno ya tiene en su último nivel dos electrones y el oxígeno adquiere uno más. Entonces ya tendría, en vez de los 6 que tiene normalmente, ya tendría 7 con este hidrógeno. Si le sumamos otro hidrógeno, ya tendría los 8 en su último nivel de energía. ¿Sí? Ya tiene 8 el oxígeno porque está compartiendo uno con este hidrógeno y otro con este. Pero al mismo tiempo los hidrógenos están recibiendo un electrón de lo que sea el oxígeno. Entonces esta sería, por ejemplo, la forma, ¿no? Y este sería para un líquido. Para un gas, por ejemplo, como el metano, esta sería la forma en la que estarían compartiendo estos electrones, ¿no? Entonces, el metano nada más va a tener lo que sería 4 electrones en su último nivel, entonces necesita otros 4 hidrógenos para poder compartir esos elementos, ¿no? Entonces el enlace vamos a tener en los covalentes dos subtipos. El primer subtipo del covalente va a ser el polar y el no polar. El polar, ahorita vamos a ir viendo las características, ¿no?, que tienen cada uno de ellos. Entonces, el polar ocurre porque los átomos tienen una mayor afinidad hacia los electrones que otro. Entonces, ¿qué es a lo que se refiere? Que vamos a tener una carga positiva o negativa más orientada hacia uno de los laterales. Entonces, esta va a cambiar. Entonces, esto nos va a dar la característica de muchos fluidos, por ejemplo. Y en los no polares tienen igual atracción. Entonces, en estos, los electrones tienden a quedarse más quietos y se entrelazan, ¿no?, entre ellos. Y siempre que dos átomos del mismo elemento se entrelacen, se va a formar un enlace de tipo no polar, ¿no?, cuando tengamos estas características. El enlace covalente se caracteriza por ¿qué? Porque es un enlace de tipo sencillo, puede ser sencillo, doble o triple. Y el sencillo se caracteriza porque comparten un solo par de electrones, ¿sí?, como en este caso, por ejemplo, el ácido clorhídrico. Solamente va a ser un par de electrones que van a estar compartiendo de este lado. El agua también sería otro ejemplo, porque nada más tenemos un par de electrones que se están compartiendo. En el doble tendríamos que comparten dos pares de electrones entre lo que sería estos, ¿no? Y para lo que sería el triple, pues son tres pares de electrones que se van a estar compartiendo, ¿no? La direccionalidad y la fragilidad de estos enlaces pues se da principalmente porque no tienen tanta atracción entre las cargas de los electrones, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, otras características más bien sería que estos forman un ángulo entre los átomos entrelazados, si lo podemos apreciar aquí. Entonces, esto justamente se refiere a la direccionalidad, o sea, que van a tener una cierta dirección hacia la que se va a acomodar preferentemente los elementos que forman el enlace. Y la fragilidad, pues se debe a que cuando el sólido es golpeado, los enlaces prefieren romperse a dañar este ángulo. Entonces es más fácil que este ángulo no lo van a poder deformar, sino que más bien se va a romper por completo, ¿no? Entonces, por ejemplo, con una molécula de metano, aquí sería la forma, tiene entre los átomos, van a generar un ángulo de 109.5 grados,
Entonces, entre cada átomo, en este caso con el carbono y con el hidrógeno, ¿no? que tenemos alrededor. Entonces, esto se va a mantener siempre, siempre se van a acomodar de esa forma. Son sustancias que pueden hacer que circulen a través de ellos electrones, por lo tanto, tienen conductividad eléctrica, ¿sí? Y su punto de fusión, se da porque la elevada energía que se necesita para romper el enlace covalente tiene un elevado punto de fusión también, ¿no? Que se puede generar para estos. Y por ejemplo, un ejemplo sería el diamante, ¿no? Que tiene un punto de fusión altísimo para poder romper este tipo de enlaces. Ahora pasamos con el metálico. En el metálico se caracteriza porque pierde fácilmente los electrones de valencia. O sea, acuérdense, ¿cuáles son estos electrones? Los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. ¿Sí? Entonces, los metales o los enlaces metálicos pierden muy fácilmente esto. Estos electrones los pueden ceder y entonces se convierten en iones positivos una vez que los ceden, ¿no? Por ejemplo, el sodio, el cobre y el magnesio, ¿no? Y los iones positivos resultantes se van a ordenar formando una red metálica. Entonces, esto ya cambia mucho las cosas. Entonces, lo que tendríamos es que, miren, por ejemplo, aquí estarían los elementos principales y alrededor todos los electrones. Entonces, esta red que se está formando, que también se le puede llamar un nube de electrones o mar de electrones, se puede desplazar a través de toda la red. Entonces, los electrones pueden andar aquí, moviéndose todos aquí más libremente. Esto que al final de cuentas los electrones sería energía eléctrica. Entonces, si se pueden mover por toda la red libremente, estos electrones, quiere decir que puede conducir muy fácilmente la electricidad, ¿sí? Entonces, esa es una característica. Y el enlace no es entre los átomos, sino entre los cationes metálicos. Entonces, o lo que fueron sus electrones también, ¿no? Entonces lo que tenemos es, por ejemplo, que los metales en general se tienden a agrupar entre estructuras de tipo ordenadas, pero la ventaja de que estos enlaces sean como más débiles entre ellos o que formen esta nube, la ventaja es de que podemos deformarlos, ¿sí? Podemos agarrar y deformar más fácil los metales, por eso se pueden estirar tanto muchos de los metales y así, ¿no? Las características que tiene el enlace metálico, primero es la conductividad eléctrica, como les decía. Esta se da por la presencia de un gran número de electrones móviles que van a estar ahí en la nube de electrones o en el mar de electrones. Y luego tenemos que son buenos conductores del calor. Y el calor se transporta a través de los metales por las colisiones entre electrones que se van a producir con mucha frecuencia. Entonces, esto también es algo importante. Y de hecho lo podemos aprovechar muchas veces hasta cuando en los asadores y todo eso vemos que es esta parte, ¿no? Que son muy buenos conductores del calor, por lo tanto se utilizan estos materiales. O también, por ejemplo, en las placas refrigeradoras de nuestra computadora. Si ustedes saben, se calienta mucho el procesador a la hora de que está funcionando, ¿no? Entonces, para poder hacer todo lo que hace la computadora en la parte interna. Entonces, este calentamiento se puede disipar gracias a los metales. ¿Por qué? Porque al conducir el calor se lleva hacia otra zona y entonces se refrigera, ¿no? La placa. Otro va a ser que tienen brillo y de hecho es bien característico el brillo metálico, ¿no? Que es luego lo que buscan muchas personas tener aparatos o que haya en los celulares o en algunas cosas el brillo metálico, ¿no? Típico de la joyería también, por ejemplo. Su punto de fusión va a ser alto, también el de ebullición en este caso. Además son maleables y son dúctiles, o sea que se pueden deformar estos sin que haya un rompimiento o una fractura. Y el metal, como los electrones que están en la nube van a actuar como un pegamento flexible, entonces esto justamente va a ser. De hecho, no sé si en algún momento les ha tocado verlas cuando tienen en las ferias o en algunos lugares muchas bolitas de lo que sería el imán. Entonces, a veces hacen hasta figuritas con esas bolitas de imán. Entonces, eso justamente sería como una representación que podríamos verlo, ¿no? Similar a esto, para que se pueda entender. Podemos agarrar y deformar esos imanes, ¿no? Aplastarlos y todo. Entonces van a ser maleables, les podemos dar una forma, pero no se van a separar tan fácil, ¿no? Y los cristales metálicos se pueden deformar, pues como lo decíamos, sin romperse. Entonces, aquí tendríamos, ¿no? Cambia de forma, pero no se va a romper.
Además, pues son tenaces, ¿no? Y podemos observar que también los enlaces metálicos son más fuertes que los enlaces iónicos cuando se someten a una fuerza. Y el enlace metálico simplemente sufre una deformación, mientras que el iónico se rompe, ¿sí? Ante una misma fuerza. Y eso lo podemos ver si golpeamos algo de metal, pues es difícil que se rompa, ¿no? Se puede deformar, pero romperlo por completo con un golpe no es fácil, ¿no? También tenemos que pueden formar aleaciones, este tipo de enlaces. Entonces, por ejemplo, tenemos el acero, que va a ser intersticial, y en él lo que tenemos es átomos de carbono que van a ayudar a que el hierro, del que está constituido principalmente, pues se endurezca más. Y nosotros lo tenemos en muchos ejemplos, ¿no? En varios cables, en láminas, en resortes. Entonces, si fuera nada más el puro hierro, no sería tan resistente, o con la adición de carbono, pues ya se logra, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí son aceros blandos que se utilizan para cadenas y clavos cuando tiene el 2% de carbono. Ya cuando tiene el 6%, el 0.6% de carbono se convierte en un acero medio, ¿sí? Que son para rieles o vigas. Y con el 1% de carbono son aceros de alta calidad, que son los que se utilizan para los cuchillos, resortes, muchas de las herramientas, las cuchillas, por ejemplo, para cortar, y el pasto y todo eso son normalmente de acero de alta calidad. Y además del carbono se pueden usar cromo y níquel, y cuando se utilizan estos dos se convierte en acero inoxidable. Entonces, otro va a ser el peltre, que nosotros hemos llegado a utilizar seguramente en algunos utensilios de cocina, y pues estas serían las configuraciones que se utilizan, ¿no? Las hojas de rasura también son una aleación, y a veces cuando traemos también amalgamas en los dientes son aleaciones de plata y zinc, ¿no? Que son utilizadas para esto. Por eso también no pierde en el brillo este tipo de aleaciones, porque tanto la plata como el zinc son muy brillantes, ¿no? El mercurio es muy venenoso, pero cuando se encuentra en una amalgama, por ejemplo, que muchos de repente también se puede utilizar, no presenta ningún problema para la salud, ¿no? Como el oro también, pues de 24 quilates, por ejemplo, es demasiado blando para usarlo en joyería. De hecho, muchas veces en las películas hemos llegado a ver que para saber si era oro, lo agarran y lo muerden, ¿no? Si se marca, entonces sabían que era una moneda de oro. Si no se quedaban los dientes marcados, pues quería decir que no. Entonces que ya estaba mezclado con algo más. Esto lo hacían por eso, porque el oro puro es muy blando, ¿sí? Entonces, normalmente para joyería siempre se genera una aleación, ya sea con plata o con cobre, y entonces se baja el quilataje. Si lo ven, ya cuando tiene un 25%, ya sea de plata o de cobre, entonces ya tenemos un oro de 18 quilates, y de ahí pues va bajando. Entre menos quilates tengamos, quiere decir que menos cantidad de oro también en la mezcla, ¿no? Y pues ahorita por el momento sería nada más todo. Muchas gracias por su atención y nos seguimos viendo en clase.